¿Sabe Claudia Sheinbaum algo de historia de su propio país? ¿La está falsificando con fines políticos? Y nuestra visión es que en realidad España invadió este territorio. América ya estaba invadida por pueblos como el mexica cuando llegaron los españoles. Y la conquista fue muy violenta. La conquista fue todo lo violenta que la hicieron los tlaxcaltecas, totonacas y muchos pueblos más que apoyaron a Cortés. Salvo por unos cuantos españoles, los indígenas que pelearon seguían siendo los de siempre. Una buena parte de los ejércitos, si no es que podríamos atreverme a decir el 70-80% de los ejércitos españoles eran indígenas. Aquí, en Puebla, lo que hoy llamamos Puebla, hubo la matanza de Cholula. Hecha en buena parte por los tlaxcaltecas, y se hizo porque iban a emboscar a los españoles. O aquella de Pedro de Alvarado, en el Templo Mayor. Ese templo mayor donde los mexicas mataban niños para ofrecérselos a sus dioses. O aquella de Pedro de Alvarado. Los ejércitos que llevó Pedro de Alvarado para conquistar Guatemala eran ejércitos mexicas. De los grandes guerreros mexicas. Los invasores mexicas son grandes guerreros mexicas, pero los españoles no eran grandes guerreros, eran invasores nada más. En aquello que ellos llamaron la Noche Triste y que nosotros cuando estuvimos en la ciudad rebautizamos con la Noche Victoriosa. Pues tiene una posición muy atrasada, porque a nivel internacional la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI, de que llegaban a los territorios a civilizar. Precisamente la visión del siglo XVI que había a nivel internacional e incluso dentro de la propia España con frailes como Bartolomé de las Casas era la de que los españoles eran unos demonios que iban a matar y esclavizar, exactamente igual que la que tiene Sheinbaum a día de hoy. ¿No va siendo hora ya de actualizarse? Se ha reconocido internacionalmente pues el papel de las grandes civilizaciones. De eso nada. El papel de la gran civilización española no se ha reconocido. Seguimos todavía con la visión atrasada del siglo XVI, la de la leyenda negra que se promocionaba en distintas partes de Europa. Pero hay que pasarse ya al siglo XXI, con los historiadores, muchos de ellos mexicanos, que están desmintiendo esa anticuada visión. La población indígena perdió efectivamente muchos mecanismos de protección que tuvo durante los 3 largos siglos de la dominación colonial. Una especie de protección que nos dio España durante los 3 siglos, protección que se rompe con la independencia. Constantemente la corona escucha lo que le están diciendo, hasta el pueblo de indios que quiere elevar una queja. El gobierno de México va siglos por detrás de sus propios académicos. Y en México hubo civilizaciones extraordinarias. ¿Como la española? Desde la primera, la olmeca, hasta ¿La española? Los mexicas. Fueron cientos de años de desarrollo de la astronomía, de desarrollo de la agricultura. Sí, de mucho desarrollo, más aún cuando llegaron los españoles con técnicas y ciencia muchísimo más avanzadas y que le dieron a los indígenas desde las primeras gramáticas en sus propias lenguas hasta los primeros mapas de su propio continente, el cual desconocían más allá de su entorno. Realmente no habían ni terminado de descubrirlo. El morrón, el chile morrón que tanto se usa en España, pues viene de aquí. Entonces, la riqueza que generó incluso en la cultura española, pues es muy importante. Y ese reconocimiento es vital. Pero ¿qué hay del reconocimiento de todo lo que llevaron los españoles a América? Derecho, filosofía, ciencia, mapas, gramáticas, arquitectura, navegación, globalización. Y parece un símbolo el que los reyes de España hayan llegado a reconocer pues a los pueblos originarios de hoy. Los reyes de España llevan reconociendo a los pueblos originarios desde el siglo XVI, cuando les dieron derechos que ningún tlatoani les dio. Es más, los reyes de España recibían desde caciques hasta indios humildes en su propia corte, y a estos últimos les pagaba los gastos. Los caciques iban a la corte del rey para poner en valor su aportación a la conquista de América para que el monarca les diera prebendas. Por ejemplo, el caso de los indígenas tiene una comunicación directa con el rey. Cuando una persona pide perdón, engrandece a la persona. Bueno, pues si piensas así, pues pide perdón por las invasiones y sacrificios mexicas o incluso por la conquista española de América hecha en su mayoría por indígenas, pero deja en paz al rey de España cuyos antepasados nunca ordenaron a Hernán Cortés conquistar Tenochtitlan, porque Cortés fue por su cuenta, el rey no tuvo ninguna implicación.
Más bien al contrario, su representante, el gobernador de Cuba, le persiguió para arrestarle y evitar la conquista. Fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles. Por esto sí que México debería pedir disculpas a España. Porque sana heridas. Pero es que tú no quieres sanar las heridas, quieres abrirlas para hacer política. Por eso no paras de hablar del tema. Lo que sana las heridas es aceptar la cultura española con todos los tremendos avances que llevó a los indígenas en lugar de mostrar esa posición tan orgullosa e intransigente de no admitirlo. Tú promocionas el resentimiento, creas una herida que no debería de existir porque México nunca fue más grande que cuando fue parte de la Nueva España. La única cultura que unifica al México de hoy es la española. De lo contrario, su territorio sería hoy un mosaico de multitud de pueblos separados entre sí con escasos nexos de unión. El pegamento que une a México es el hispano. Solo la lengua española es la lengua común del país. Lo único que tienen en común un mexicano de Monterrey con otro de Oaxaca es la cultura española. Si hoy todo ese territorio conforma un país, es porque los indígenas liderados por los españoles unificaron su territorio. México no puede existir sin España, y ese es el gran aporte que tiene que ser reconocido. Eso es lo que va a cerrar la herida. Porque la visión de la historia nacional que se creó en el 19 es que vivíamos, lo digo así, en un paraíso terrenal. Llegaron los españoles, saquearon todo en una época oscurísima. Fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles. Perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, el exterminio, la represión, los asesinatos, perdón, disculpas, y luego los de las empresas con la misma actitud de prepotencia. And Mexico will pay for the wall. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. No hay de parte de ellos una actitud de respeto. Perdón, disculpas. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia. Y eso queremos seguir siendo. Eso y parte del alma de ustedes. Eso y parte del alma de España. Y queremos seguir siendo acreedores al cariño de ustedes. Y los ejércitos de Montejo en Yucatán eran mayoritariamente ejércitos indígenas. Y el norte, cuando está conquistando el norte, muchos de los ejércitos del norte son indígenas. El fundador de Querétaro es un indio otomí. Como muchos otros indios, estos otomíes no se consideraban a sí mismos como conquistados, es decir, aceptaban ser súbditos y vasallos del rey. Afirmaban haber contribuido con sus armas, con sus caudales y con sus esfuerzos a la expansión de la fe católica en el territorio, a la conquista y, en el caso de estos otomíes, al sometimiento de los bárbaros chichimecos y a la expansión de las posesiones de la corona a costa del derramamiento de sangre otomí y no de sangre española, ¿no? Afirmaban ser ellos mismos conquistadores y pobladores y exigieron además que las autoridades virreinales los trataran como tales. Es que nos saquearon, nos dejaron sin nada, se llevaron todo. ¿Saben que no es cierto? Ustedes saben que las mineras canadienses ahora se han llevado en estos últimos 3 años más de todo lo que se sacó en 3 siglos de virreinato. Y yo te enseño documentos como Vicente Guerrero, escribiendo el 21 en enero, diciendo, nos han querido llamar con el infamante nombre de colonos, no lo somos. Es una ofensa para esa generación y nosotros lo repetimos como si fuera la verdad. Aquí teníamos un sistema de salud, un sistema educativo, teníamos un pueblo mestizado, quizá el más mestizado de toda la América Española, y que estaba creando literatura, arquitectura, arte, ciencia. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la colonia aquí? Decía Montesquieu que en caso de que alguien fuera colonia, la colonia era España, porque España estaba muchísimo más pobre que nosotros. Esta historia ramplona y esquemática, maniquea de
españoles riquísimos y malísimos e indígenas pobrísimos y buenísimos, que además despoja a los sujetos históricos de su capacidad de sobreponerse a las circunstancias que se les presentan.